Gracias por esta invitación. Es un honor poder participar con todos ustedes. Y bueno, saludo en primer lugar a Tomás Pedro Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy, a la doctora Beatriz Rangel y a Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo. Y también, por supuesto, a Pablo Casado, que representa a la UPC como director de la Academia de la carrera de Relaciones Internacionales, y a todos los exponentes que veo en este momento en imagen, a Carlos Alliancé y a Luis González Posada. Eh, Me han invitado, en primer lugar, para hablar sobre el tema de qué es lo que pasó en el Perú, la imagen en el exterior. Bueno, en primer lugar, debo empezar diciendo que el 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, dio un golpe de Estado, que felizmente no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, y por tanto falló. Se preguntarán ustedes por qué empiezo diciendo algo que todos ya sabemos. Lo explico. A partir del 7 de diciembre pasado se ha construido una narrativa que, tergiversando la verdad de los hechos y manipulando la información, pretende negar abiertamente que ocurrió un golpe de Estado en nuestro país. Y era un golpe de Estado que buscó cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, y así instalar una dictadura. Esta narrativa, llena de falsedad, evidentemente, está generando un enorme daño a la imagen del Perú internacionalmente, con el único propósito de defender su ideología política. Quienes han creado esta narrativa no tienen reparos en poner en vilo a 33 millones de peruanos, apoyando acciones al margen del Estado de Derecho, contrarias a los principios democráticos y violatorios de derechos fundamentales. Ya desde antes del golpe de Estado de Castillo, y aparentemente para preparar el camino hacia la legitimación del golpe, se venía sosteniendo sistemáticamente que las fuerzas políticas que asumimos un compromiso férreo con la democracia la queríamos afectar. Pues no solo, según ellos, no dejábamos gobernar a Castillo y tampoco queríamos dialogar con él, sino que además lo queríamos sacar irregularmente del poder. Nos pusieron el cliché de golpistas y racistas, y esta prédica era llevada a todas las provincias del país, también al exterior, cuando con falsedades se invocó la Carta Interamericana Democrática ante el Consejo Permanente de la OEA para neutralizar la acción de la Fiscalía de la Nación y del Congreso en los procesos constitucionales contra Pedro Castillo y varios de sus ministros. Así, por ejemplo, los gobiernos de México, Colombia y Argentina constantemente se pronunciaron en ese sentido, violando, por cierto, el principio de no intervención en asuntos internos, apoyando al golpista Pedro Castillo en el Consejo Permanente de la OEA y en diversos foros. Ahora bien, en esta presentación no me quiero detener en los hechos ocurridos antes del golpe de Estado de Castillo, sino en lo que aconteció después. Luego del golpe y preso Castillo, los ataques a nuestra institucionalidad democrática y a nuestro Estado de Derecho han venido de dos frentes. En primer lugar, estamos siendo atacados por gobiernos de izquierda de la región, como por ejemplo por el gobierno de López Obrador en México, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, el gobierno de Luis Arce en Bolivia, y posteriormente por los gobiernos de Chile, Honduras, Cuba, entre otros. El Perú tiene un escenario hostil de parte de los gobiernos de países hermanos en la región, al punto que México y Colombia no reconocen al gobierno de Boluarte. Sin embargo, los ataques también tienen su origen en fuerzas al interior del país. Por ejemplo, resulta increíble ver cómo partidos políticos de izquierda en nuestro país, que se autodenominan democráticos al margen del peso de los hechos, buscan tapar el sol con un dedo,
negando el golpe de Estado de Castillo y apoyando la violencia que se está desarrollando en las calles bajo un supuesto ejercicio del derecho a la protesta, que como sabemos no puede justificar ataques a las personas ni tampoco a la infraestructura pública y privada. Me refiero no solo a los bloques de izquierda representados en el Congreso, sino también a los grupos radicales, como los que representa Antauro Humala, Movadef y Sendero Luminoso, muchas veces financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Los ataques que vienen del exterior y del interior del país no hacen más que azuzar las protestas de la población y generar más violencia en las calles. Pero sobre todo, estos ataques que distorsionan la realidad de los hechos están afectando gravemente la imagen de nuestro país en el exterior. El ataque mediático del que la democracia peruana está siendo víctima en las últimas semanas está generando una falsa imagen de nuestro país que perjudica terriblemente la percepción que otros países tienen de nosotros, pero también perjudica nuestra continuidad institucional y nuestra economía, afectando la inversión extranjera, el turismo, entre otros sectores. Como sabemos, la política exterior del Estado y el manejo de las relaciones internacionales está a cargo del Ejecutivo, y en concreto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lamentablemente, antes de que asumiera como canciller la embajadora Gervasi, la Cancillería ha estado en manos de personas que, guiadas por intereses ideológicos o personales, no solo no hicieron nada por defender los intereses del Perú y nuestra imagen en el exterior, sino que peor aún, apoyaron los ataques de la izquierda, principalmente latinoamericana. En ese contexto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, que tengo el honor de presidir, exigió constantemente a la Cancillería que actúe frente a los ataques. Sin embargo, el entonces canciller César Landa no solo no hizo nada para defender los intereses del Perú, sino que se sumó y apoyó Doctora Alba, le queda un minuto. A la imagen de nuestro país. Luego de que asumiera la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora Ana Cecilia Gervasi, la situación cambió significativamente y se empezaron a tomar acciones concretas. En ese nuevo contexto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, en constante coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó que la Cancillería haga frente a los ataques y, por su parte, realizó acciones concretas. Así, por ejemplo, en diciembre del 2022 se aprobó una moción por lo que se expresó el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte de los presidentes de México y Colombia, solicitando a la Cancillería un informe de hecho a los jefes de misión de esos países en el Perú. Además, recientemente se aprobó otra moción por la que se declaró persona non grata Evo Morales, expresidente de Bolivia y líder del partido político que gobierna ese país, el MAS, por los constantes ataques a nuestra institucionalidad democrática y por las acciones políticas que están agravando las protestas sociales, sobre todo en el sur del Perú. Justo con lo anterior, se invitó a la canciller Gervasi a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para que explique el trabajo que viene realizando y muestre a la representación nacional y a la ciudadanía en general la justificación de las acciones que ha venido realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a los ataques a nuestra institucionalidad democrática y nuestro Estado de Derecho, en violación del principio de no intervención en nuestros asuntos internos. La nueva gestión de la Cancillería, en efecto, ha empezado a tomar acciones en el marco de sus competencias. Por ejemplo, se han tomado acciones frente a México que han llevado finalmente a la expulsión de su embajador en el Perú. Se han hecho coordinaciones con el Ministerio del Interior para prohibir el ingreso de Evo Morales al territorio nacional. Se han formulado protestas al accionar de los gobiernos de Colombia, Bolivia y Chile. Se ha retirado al embajador de Perú en Honduras y se está retrasando el nombramiento del embajador de Perú en Colombia, entre otras. Sin duda, la guerra mediática contra la institucionalidad democrática del Perú requiere una mejor respuesta de nuestra Cancillería. Es imperioso difundir la verdad de lo que ocurre en el Perú a través de nuestras misiones en el exterior y entiendo ya se ha empezado a trabajar en ese sentido. Por mi parte, he apoyado la lucha contra la narrativa llena de mentiras de la izquierda, difundiendo lo que realmente ocurre en el Perú. En cada entrevista que hemos ofrecido en los medios de comunicación y extranjeros, nacionales y extranjeros, y en cada reunión que hemos tenido con representantes de otros países de organizaciones internacionales en el Perú, ante organismos internacionales como el GRULAC, la Unión Interparlamentaria Parlatino
y diversos colegas parlamentarios de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien considero que el rol protagónico de defensa de los intereses nacionales está en manos de la Cancillería y de la Presidencia, creo firmemente que cada uno de nosotros debemos involucrarnos en esta lucha contra la mentira que afecta la imagen exterior del Perú. Por eso les exhorto a difundir la verdad y con ello a trabajar en la defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho en nuestro país, pues eso redundará en la pacificación social y en la recuperación económica que tanto necesitan los sectores más pobres del Perú. Muchas gracias.